buenos días. Nos encontramos en nuestro programa Despierta Hoy de todos los martes a las 10:30 de la mañana por el canal Global Televisión. Gracias a las personas que se conectan para que compartan este programa tan maravilloso de llegar a muchas familias, a muchísimos hogares. De verdad que hoy el tema que tenemos es algo, y estábamos aquí hablando detrás de cámaras, que es un tema relevante, un tema muy importante para la humanidad, y es llamados a crecer espiritualmente, y darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, como todos los martes a las 10:30 de la mañana aquí en nuestro programa Despierta Hoy. Bienvenida a la pastora, estar en este espacio. Ella viene aquí ella viene aquí también a hacer todos los lunes algo súper espiritual, hablando temas de Dios, de la palabra, y porque hoy quisimos que estuviera en nuestro programa pastora y le hicimos esa invitación, y la llevamos invitando ya bastante tiempito, pero sabemos que ella mantiene la agenda así súper ocupada, pero hoy dijo sí, está aquí acompañándonos el día de hoy. Bienvenida, pastora, a este espacio. De verdad que a veces dicen venga, y allá qué temas hablamos de todos los temas que de verdad despierten conciencia, que hablemos de la espiritualidad, que mueva al ser humano, de todos esos espacios que la sociedad y el mundo nos ofrece, y que más que su merced venga hoy a hablarnos de este tema de gran valor. Muchas gracias. Bueno, quiero saludar a todas las personas que están en las redes sociales, y bueno, ese es un tema muy interesante, que pienso que todos nosotros tenemos que no solamente tener el conocimiento, sino poder andar en lo que realmente nosotros somos como hijos de Dios, espirituales. Claro que sí. Bueno, aquí como todos los invitados, Angie, ya muchas personas que quizás están ahí conectadas y ya la han visto aquí todos los lunes, que su merced están venciendo gigantes, hablando de temas muy espirituales, pero queremos como que aquí en nuestro programa dejemos allá a un ladito lo que has venido creando en Venciendo Gigantes, y entremos como en el contexto de Despierta Hoy, y queremos que nos comparta con las personas que nos ven aquí todos los martes por el canal Global Televisión en nuestro programa, que nos compartas quién es Angie, quién es esta mujer, cómo vino conociendo de la palabra, cómo entró en esa búsqueda también, y dónde fue llamada a crecer espiritualmente. ¿Cómo fue ese proceso, Angie? Ok, oh Dios mío, me siento descubierta en esta mañana. Sí. Ok, bueno, ¿qué te cuento? A ver, bueno, mi nombre es Angie Lozano, soy pastora, pastoreamos con mi esposo la Iglesia Portadores de su Gloria. Tengo 2 hijos, ya soy abuela. ¡Ay, qué bendición! Ya, sí, gracias a Dios. ¿Sabes que yo siempre deseé ser abuela joven? ¡Ay, yo también quiero ser abuela! Yo siempre deseé ser abuela joven, porque normalmente a veces hay personas que ya son muy abuelos viejitos, y yo dije, no, yo quiero ser abuela joven porque quiero tener esa experiencia ya siendo joven. Y bueno, ¿qué te cuento? Bueno, normalmente yo nací en una familia normal, con principios normalmente católicos, como todos, creo que todos venimos de allá. ¿Y qué te cuento? Siempre supe, esto es algo muy importante, yo siempre supe que era diferente. Yo siempre supe desde muy eso pequeña, como que está dentro de siempre supe que en mí había algo diferente. ¿Y sabes por qué? Yo empezaba... tenía sueños, sí, que se cumplían. O sea, normalmente yo me acostaba y tenía sueños que al otro día yo decía, bueno, yo me soñé tal cosa, y pasaban a los 3-4 días. De repente estaba por ahí y miraba cosas, el mundo espiritual, yo podía palpar el mundo espiritual. No sé si tú me puedas comprender. Sí, claro que sí. Y eso a mí me causaba muchísima curiosidad desde muy joven. Desde muy joven siempre lo supe, y siempre sabía que era una mujer diferente, y siempre me incliné hacia las cosas espirituales, pero literalmente no tenía el conocimiento como tal lo que era ser espiritual. Entonces busqué como otros medios para poder explorar y tener como una respuesta a lo que yo sentía, porque yo tenía sueños, porque de repente estaba por ahí y miraba cosas, porque de repente venía una palabra de revelación para alguien. Yo podía ver en las personas y como que yo ya les conocía como la vida, y yo decía, pero bueno, ¿y esto qué contiene? Y yo siempre quise como saber ¿por qué tenía eso? Porque yo les preguntaba a las demás personas y me decían, ay no, usted está loca, es que usted es bruja, es que no sé qué. Normalmente cuando tú no tienes el conocimiento del Señor, las personas siempre te dicen, uy no, pero estás como mal, ya pareces una bruja. Y entonces, y no creas, fue tanto así que yo empecé a buscar libros,
Normalmente yo era las mujeres, normalmente siempre me ha gustado leer, pero mi cuarto siempre estaba lleno de libros, de la astrología, de cómo leer las manos, cómo leer las cartas y todo lo que tiene que ver, lo que encierra un mundo espiritual. Ahorita les voy a decir lo que encierra, porque hay dos clases de reinos, ¿no? Está el reino espiritual celestial, que es el de Dios, está el reino terrenal, carnal y diabólico, que es el reino de las tinieblas. Hay dos clases de reinos, el reino espiritual de Dios y el reino espiritual caído. Entonces yo empecé a enfocarme por el que no era. Sí, normalmente yo empecé a enfocarme por el reino espiritual caído porque no tenía el conocimiento. Yo no tenía una persona que me dijera, oye, ¿me sabes? Esto se come así, o ven, vamos a una iglesia. Aunque cuando estaba muy chiquita, a mí me pusieron a estudiar en una iglesia, en un colegio cristiano, allá en el pueblito donde nosotros vivíamos, pero no me gustaba, a mí no me gustaba, yo era muy joven, yo decía, no, la iglesia cristiana, las personas cristianas, de hecho, yo era como apática a las cosas cristianas evangélicas, totalmente apática, fui creciendo y me volví más apática, y ya obviamente entré en la mayoría de edad, y todas estas cosas me llamaba muchísimo la curiosidad, muchísimo, hasta que un día llegó el día, toqué fondo, un día el estar explorando, porque yo quería saber más, fue tanto así, que me acuerdo tanto que yo estaba en un viaje en Cali, muy cuidado, esa es una historia que me pasó, que a mí me impactó y cambió mi vida. Me acuerdo que yo estaba en Cali, mi hermana estaba aquí en Villavicencio y ella me llama desde Villavicencio y me dice, Chiquis, nosotros nos decimos Chiquis. Ella me dice, Chiquis, conocí a un tipo. Muy cuidado cómo empezó. Por ahí empezó. Conocí un tipo que me dice que te conoce. Y yo, pero ¿cómo así? Yo no lo conozco. Resulta de que, bueno, ellas en la calle con sus amigas fueron a un centro astrológico, bueno, que le leyeran las manos y todas esas cosas. Sí. Y el tipo habló de mí, que ella tenía una hermana que era muy especial y que me quería conocer. Ahí empezó todo. Okay. Entonces yo dije, wow, claro, era algo espiritual, ¿no? Yo dije, yo quiero. Me vine desde Cali para conocerlo. Es en serio, me vine desde Cali para conocerlo. Y cuando empiezo a conocer a este hombre, me doy cuenta que él tiene algo que yo quiero. Yo quería descubrir cómo era que él hacía las cosas del mundo, por decirlo así, el mundo oculto, porque cuando le llamamos, hay personas que le llaman las cosas espirituales a un mundo oculto, y es que es verdad que hay cosas espirituales, las cosas espirituales son aquellas cosas que nosotros no podemos percibir naturalmente, sino que se perciben en una dimensión sobrenatural, es algo que está sobre nosotros. Y yo empiezo como a querer conocer, me enredo con esta persona, empiezo a ver y como a experimentar este mundo y aprender. Normalmente yo decía, bueno, no había una diferencia, ¿no? El mundo te dice, está la magia blanca, está la magia negra, hay una cantidad de cosas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues es bueno, yo no voy a matar a nadie, no voy a robar a nadie, pues no es malo, pues entonces conozcamos. Y en verdad, esto fue en verdad el camino. Me estoy identificando muchas cositas. Entonces yo dije, bueno, está bien, no es malo, voy a conocer. Conclusión, me acuerdo que yo me fui de viaje con esta persona y allí pude ver que realmente hay un mundo espiritual de tinieblas que la verdad es terrible. ¿En qué sentido? En que el mundo espiritual de tinieblas siempre se va a enfocar en hacerle daño a las personas. Y me acuerdo que yo fui secuestrada. Claro, porque él me quería como su discípula. Me hago entender, por eso para él, o sea, tú sabes que cuando tú vienes desde antes de la fundación del mundo, tú vienes con una marca, tú ya eres escogido. Sí, la claro. palabra dice en Efesios capítulo 1, dice claramente que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Así Entonces, ¿qué pasa? Hay un mundo espiritual, ¿verdad? Que el enemigo ya conoce. Cuando tú vienes con un sello, vienes con una marca. Y realmente, pues, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en el colegio, a mí oraban por mí, declaraban palabras. Una cosa era que no me gustara en ese tiempo, pero ya había un sello de parte de Dios para mi vida. Y entonces, claro, el tipo... Ya Dios estaba trabajando. Ya Dios estaba trabajando en mi corazón. Claro. Y en ese tiempo, cuando yo empiezo a ver que lo que hacía este tipo era malo, yo me pongo a llorar. Y yo digo, Señor, yo no quiero esto.
yo no quiero esto para mi vida, y empiezo a vivir un encierro, empiezo a experimentar un mundo espiritual de tinieblas donde yo sentía que me ahogaban, donde no podía respirar, donde no podía dormir, donde tenía que dormir sentada. Y esto pasó durante un mes total, o sea, fue una cosa terrible para mí, o sea, para mí fue terrible porque yo percibía toda esa vibra, como le llaman, de pronto hay muchas personas que le llaman vibra, energía, como tú lo quieras llamar, yo lo podía sentir, o sea, para mí, y yo tenía miedo, pero en medio de ese miedo, yo me acuerdo de Dios. En medio de ese miedo, yo me acuerdo que la profesora que me enseñó toda la primaria en la escuela evangélica, sí, empieza a recordar todas estas palabras, empieza a recordar la palabra de Dios. Y aún sin saberlo y sin saber que lo que realmente estaba escribiendo, yo normalmente siempre tengo un diario así como este, siempre ustedes me van a ver con una agenda, y yo siempre escribo todo lo que me pasa en el día, las cosas que Dios me inspira a escribir y todas estas cosas. Sí. Y en ese tiempo yo era muy escritora toda, o sea, en ese tiempo tenía esa cualidad. Y empiezo a escribir, oh sorpresa, yo me acuerdo que en medio de ese encierro, porque yo estaba encerrada literalmente, yo empiezo a clamar a Dios. Clamo a Dios y le digo, Señor, si tú realmente eres el Dios que me habló la profesora y que me habló la vecina, Señor, yo quiero que tú vengas y me salves. Yo quiero que tú vengas a mi encuentro porque yo no soporto eso, sino mátame. Y yo buscaba con qué matarme porque yo sentía que yo me quería morir. O sea, literalmente no quería más eso. O sea, yo no quería, y además, porque yo en ese tiempo ya era mamá, ya tenía 2 hijos, claro. Yo no sabía dónde estaban mis hijos, yo no sabía ni dónde estaba yo, literalmente. O sea, literalmente estaba totalmente desubicada. Sí. Entonces, me acuerdo tanto que fue una noche que yo clamé toda la noche, no sé dónde oré tanto, sinceramente, porque no sabía que tenía esa cualidad, no sabía que tenía ese don de orar, y oro toda la noche, me quedo dormida orando en el piso, sí, al lado de la cama, me quedo dormida orando cuando yo escucho una voz. Literalmente yo sabía en mi espíritu, o sea, yo sabía, a pesar de que, o sea, estaba en viviendo todo lo que estaba viviendo, yo sabía que era algo sobrenatural y que no era malo, sí, que yo sabía que Dios estaba conmigo, era como si Dios estaba viendo, aquí estoy, Angie, aquí estoy para ti. Y nunca se me va a olvidar que Dios me sacó de ese lugar. ¿Sabes qué me dijo esa voz? Sí. Me dijo, tú eres libre, abre la puerta, tú eres libre, camina. Yo me levanté, eso me acuerdo, nunca se me va a olvidar que eran las 8 de la mañana, o sea, yo amanecí. A las 8 de la mañana, la puerta estaba sin candado, literalmente la puerta estaba sin candado. Yo me acuerdo tanto que yo salgo, estaba a las afueras de un pueblo, y nunca se me va a olvidar que lo primero que encuentro es una señora en una silla de ruedas, y ella estaba leyendo una Biblia como así de grande, era una Biblia grandísima. Y entonces yo le digo, señora, ayúdeme, yo necesito que usted me ayude. Y ella me dice, ¿me ves? Y yo le digo, sí. Ella me dice, mi esposo me dio 3 tiros en la columna y estoy en esta silla de ruedas. ¿Y tú que tienes pies, por qué no caminas? Me dice, yo no conozco tu vida, pero solamente te puedo decir, camina allá al fondo y allá vas a encontrar un parque y vas a encontrar quien te ayude. Y yo me quedé mirándole, yo dije, no, esa señora está más loca que yo, o sea, no, ahora sí me terminé de enloquecer. Pero era el mismo Dios, claro. O sea, era terrible, o sea, y ella estaba en silla de ruedas y yo estaba bien, literalmente, físicamente yo estaba bien. Y me acuerdo tanto que yo llego a ese parque y había una estación de policía, había una iglesia y creo que me acuerdo que era una estación de bomberos también, había una estación de bomberos. Me acuerdo que yo me quedé mirando en ese parque y yo dije, Señor, ¿y ahora quién me va a ayudar? Estoy sola, no tenía celular, no tenía bolso, no tenía papeles, no tenía ropa, no tenía nada, tal cual, solamente con la ropa que tenía puesta. Y yo digo, Señor, ¿qué hago, Señor? Y yo me acuerdo que lo único que hice fue llorar. Yo lloré, me quebranté, me sentí al lado de la iglesia y yo dije, Señor, yo te necesito. Si tú no estás conmigo, en vano es mi vida. Y yo me acuerdo que yo me quedé en ese lugar como unas 3 horas. Yo no supe qué pasó, yo solamente sé que estaba descansando. O sea, yo solamente sé que alguien me cargaba y yo podía sentir el amor de mi padre, yo podía sentirme que él me estaba alzando porque yo ya no tenía fuerzas. Él me estaba alzando. Y de repente
yo siento que una fuerza viene sobre mi cuerpo y me da fuerza, o sea, literalmente usted siente esa fuerza, bonito, ¿sí? usted siente esa fuerza. Normalmente yo soy fanática de las botas texanas largas, me encantan las botas vaqueras, y me acuerdo que yo tenía puestas unas botas. Y yo sentí como ese poder, ¿no? Esa mujer cuando hablan de las mujeres Súper empoderadas, yo me poderosa. sentí poderosa. Yo sentí como que algo vino sobre mí y yo me paro, porque literalmente yo estaba acostada, o sea, yo estaba postrada en el piso, afuera de la iglesia. Yo estaba como un mendigo, así estaba yo. Y me acuerdo que yo me paro y yo me voy para, con el parque, esos parques que venden tintico y todo eso, me voy y le digo, señora, yo necesito que por favor usted me regale un minuto al celular. Por favor, yo necesito llamar a mi familia. Y ella me dice, toma. Yo llamo a mi mamá, llamo a mi hermana, ellos me envían un dinero, o sea, yo me acuerdo tanto que mi mamá trabajaba en Rapidísimo, me lo hicieron llegar sin papeles y sin nada, yo lo pude reclamar. Me vine para Villavicencio, para hacerles más corta la historia, me vine para Villavicencio, yo llegué a las 3 de la mañana a Villavicencio. Nunca se me va a olvidar que en la casa, nosotros vivíamos en un segundo piso y en el primer piso había una panadería. Y en esa panadería yo sabía que el señor de esa panadería era cristiano. Entonces yo llego allá y yo le cuento lo que me había pasado. Y él como que abre los ojos y me dice, ¿verdad, Angie? Y en ese momento llaman al pastor y llaman a los líderes de la iglesia. A esa hora llegaron a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Y entonces yo les comento todo lo que me había pasado. Y ellos me dicen, Angie, necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Él es el único que te puede ayudar. Nosotros no tenemos la varita mágica para decirte te vamos a ayudar, pero sí te podemos decir que el Señor te puede ayudar en todo lo que estás viendo. Él te puede hacer libre y Él es el único que te va a librar de esos espíritus de persecución y de esa persona que te está siguiendo, porque Él me seguía para matarme literal. Está hablando de algo físicamente, ¿no? Algo físico. Y yo me acuerdo que yo estaba tan desesperada y no sé si a ustedes de pronto les ha pasado que ha llegado un momento en sus vidas que ustedes ya no saben qué hacer. Llega esos momentos de nuestra vida donde uno siente que ya no quiere vivirse, o sea, está tan mal que usted como que le vale. Y me acuerdo que yo ya no tenía otra salida. Yo dije, si me quedo sola, si no acepto a Cristo, igual me van a matar. Tengo una oportunidad de que si recibo a Cristo puede pasar algo. Entonces yo me di la oportunidad a mí misma de decir, Señor, yo te necesito. Y en ese momento que yo me acuerdo tanto que yo hice esa confesión de fe y que realmente pude decir que tomé la decisión de ser algo diferente, porque yo necesitaba hacer algo diferente, necesitaba ser diferente, necesitaba tener respuestas a todas mis preguntas, y el único que me podía responder era Dios, aunque lo había buscado en el lugar equivocado. Y Él era el único que ahora tenía esa autoridad de responderme todo lo que me estaba pasando a mí. Y me acuerdo tanto que cuando yo recibí a Cristo, tú no te imaginas lo que me pasó. Yo sentí que la vida volvió otra vez. Yo sentí algo tan diferente. O sea, sentí una paz. Pude dormir por primera vez durante un mes. Pude dormir, pude descansar. Y a partir de ese día me propuse en mi corazón, me propuse a conocer. Me propuse en mi corazón a clamar a Dios. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quería conocer esas cosas que se me eran ocultas. Yo quería saber cómo enfrentar lo que yo estaba viendo, porque ahora no solamente quería conocer, ahora tenía enemigos. ¿Y cómo los iba a enfrentar? Si era un mundo de tinieblas, ¿cómo tú vas a enfrentar un espíritu inmundo? ¿Cómo vas a enfrentar una brujería? ¿Cómo vas a enfrentar ese mundo de tinieblas que tú no puedes ver? Por lo menos cuando tú ves algo físico, tú sabes cómo defenderte, tú sabes a dónde ir, tú sabes cómo hacer. Pero cuando te encuentras en el mundo espiritual de tinieblas, ¿cómo vas a hacer? Entonces yo me dediqué en cuerpo, alma y corazón, no solamente a descubrir, a que el Señor trajera respuesta a todas mis preguntas, sino conocerlo a Él. En conocerlo a Él. Y a partir de ese día mi vida cambió. El Señor trajo respuesta a todas mis preguntas y ahora sé quién soy. Ahora tengo una identidad, ahora sé de dónde soy, porque es que antes yo no sabía de dónde era. O sea, normalmente tú sabes que tú naces, quién es tu mamá, quién es tu papá, tú sabes lo que te rodea, lo físico, pero yo sabía que era diferente. Yo sabía que en mí había algo diferente, y ese diferente es que realmente yo era una mujer escogida por el Señor, era una hija de Dios. Y ¿sabes una cosa? Es que Dios es espiritual.
Por eso no podemos ver a Dios. Dios es espiritual. Por eso Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros entendamos la importancia de crecer espiritualmente. Somos llamados a crecer espiritualmente, ¿sabes por qué? Porque es que Dios es espíritu. Y la única manera de que tú puedas entender quién eres tú, la manera que tú puedas conocer el propósito de Dios, es que tú entiendas de dónde eres. Dios nos está llamando a que nosotros le conozcamos. Y desafortunadamente yo tuve que vivir todas estas cosas para poder conocerlo. Él me estaba llamando, aunque estaba enfocada en otra cosa. Yo estaba enfocada como, en todo lo que el mundo te ofrece, ¿no? Pero cuando ya el Señor vino a mi encuentro, porque sé que fue Él que vino a mi encuentro, entendí, y en verdad que eso trajo muchísima paz. Y desde ese tiempo me he enfocado en que otras personas puedan conocer al Dios que yo conozco, que es al Dios que le dio sentido a mi vida. Y yo entendí que si yo no me enfoco y yo no respondo a ese llamado que Dios está haciendo, voy a seguir viviendo en un mundo de tinieblas. Estoy así como en flow, escuchándote, claro que sí, porque desde tu experiencia es como también Dios hizo ese llamado hacia ti, ¿no? Como Dios, sí. Pero Langy, me queda algo así como de algo, y es lo que a veces a mí me cuesta como persona o como humana, como persona, llamémoslo así, me ha costado, he venido trabajando mucho la parte espiritual, y lo que tú dices, ¿no? Ahorita nos va a hacer ahí la diferencia entre la espiritualidad de lo que llamamos celestial y la espiritualidad de lo que ya el mundo como si nos muestra, que hoy en día todo es espiritual, ¿no? Todo el mundo habla de la espiritualidad, sí. Que es algo de lo que hoy vamos como a tener esa diferencia, pero me queda algo, Angie, es porque le cuesta al ser humano ver las grandezas de Dios, porque tú pudiste haberte quedado en la victimez, en la tristeza, en el dolor, en que me maten, hagan lo que quieran conmigo, pero no, sentiste que era Dios el que hablaba, y que Dios nos da muchos regalos, y yo creo que y todo tiene un propósito. A veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me sucedió? Y nos quedamos como en eso, más no, ¿por qué le cuesta tanto el ser humano ver eso, que son regalos, que Dios tiene un propósito con nosotros? Y tú lo decías, ya como que nos tiene todo bien, porque es el trabajo que Él tiene con nosotros acá en la tierra, y Él está como todo el tiempo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Él sabe lo que nosotros necesitamos, por dónde nos va a llevar. Entonces, ¿por qué cuesta al humano ver esa grandeza de Dios en sus vidas? ¿Por qué crees tú? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ok, imagínate que, bueno, para eso tengo que llevarte a la historia. Bueno, dale, no importa. Desde su propia historia nos puede, claro, tengo que llevarte a la historia. Claro, y es sí. que mira que si tú te vas a la Biblia, sí. La palabra de Dios dice que cuando Dios nos creó nos hizo perfectos. Él hizo a Adán y Eva perfectos. Sí. Ellos tenían la vida de Dios. Sí. Ellos tenían comunión con Dios el 100%, ¿verdad? Sí. Y el Señor da ciertas cosas, instrucciones, porque no fueron advertencias, fueron instrucciones, así como normalmente nosotros somos desobedientes. Desafortunadamente, en este caso, Eva fue tentada y pues cayó, obviamente, y por ende, pues Adán también. Y desde ese tiempo, la palabra de Dios dice claramente, el hombre era 100% espiritual, tenía la vida de Dios estaba en ellos, y ellos tenían comunión con Dios. Pero resulta que en el momento que ellos pecaron, se hicieron espíritus vivientes, normalmente un hombre carnal. ¿Qué es el hombre carnal? El hombre carnal es lo que tú y yo conocemos. Sí, es un alma viviente, todos tenemos un alma, claro. Todos tenemos emociones, sentimientos, ¿verdad? Sí. A través del alma podemos ver, conocer, sentir emociones y todas estas cosas. Vivir. Entonces el hombre se hizo, ¿qué? Dice la palabra que a causa de la desobediencia fue destituido. Él fue sacado del huerto, él fue sacado de la protección divina de Dios. O sea, él fue destituido del huerto. Entonces desde ese tiempo el hombre ya se convirtió en un hombre carnal. Entonces aquí vemos que nuestra descendencia viene de allá, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿de qué está el hombre acostumbrado? De lo que ve, de lo que hace. Wow, sí. ¿Sí? De lo que ve, de lo que hace. Él está consciente porque son sus sentidos. Y entonces con los sentidos vemos, olemos, comemos, palpamos, escuchamos. Y entonces está más consciente del mundo natural. De lo que ves y observa. Entonces, imagínate que Dios desde ese tiempo, a pesar de que el hombre pecó, la misericordia de Dios vino sobre la humanidad. Sí. Y podemos ver cómo el Señor usó a Moisés, cómo usó a Abraham y todos nuestros padres antepasados.
Pero también vemos que la historia se parte en dos. Y dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces aquí vemos cómo Dios aparece en nuestra historia. Y cómo el Señor en su humanidad, siendo Jesús, un hombre, porque aquí vemos que Jesús vino en forma de hombre. Sí. O sea, porque sabemos que Él no hubiera podido venir en forma de espíritu porque nadie lo ve. Sí. Entonces Él vino en forma de hombre, en la humanidad del hombre. Mira, para enseñarnos el camino al Padre, para mostrarnos, de hecho la palabra dice que Él es el camino de la verdad y Él es el camino al Padre. Nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él instruyó a los discípulos y a través de los discípulos dice la palabra que Él les enseñó todas las cosas en los evangelios, lo que tú y yo ya conocemos como la Biblia, sí, instrucciones y todo eso. Pero es que Dios no solamente instrucción, Él es vida. Él es vida para aquellos que le hallan. Entonces aquí vemos cómo Dios siempre se ha interpuesto en la historia de la humanidad. Entonces pasa que el hombre, como es más consciente de lo físico que de lo espiritual, entonces por eso le cuesta al hombre entender las cosas de Dios. Pero a través de la palabra de Dios, vemos que a través de la palabra podemos tener el conocimiento de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que ir a ser discípulos a todas las naciones, y entonces el Señor empieza a dar la comisión a los hombres para enseñar las buenas nuevas de salvación, porque en las buenas nuevas de salvación, que es la palabra de Dios, usted puede conocer al Padre, ¿entiendes? Al hombre le cuesta creer en lo sobrenatural porque es más consciente de lo físico, pero cuando nosotros entendemos que realmente nosotros no podemos subsistir porque sí, porque es que a mí se me imaginó ser Angie, entonces soy Angie. No, que todo tiene una razón de ser. De hecho, no hay explicación para lo que Dios ya hizo. Dice la palabra que desde el principio Él hizo los cielos y la tierra. El hombre ha pasado por alto las cosas de Dios. Ahora, cuando tú te enfocas, escúchame, cuando eso pasó conmigo, yo sabía que había algo diferente, pero yo decía, pero bueno, ¿y quién creó el mundo? ¿De dónde vine? ¿Por qué esto me pasa? ¿Qué hago aquí? O sea, hay un propósito, propósito. Entonces, cuando nosotros entendemos que realmente hay algo superior que nosotros, y nos damos la posibilidad, porque es que Dios es la única fuente, escúchame, la única fuente de espiritualidad es Dios. Es la única fuente, es Dios, no hay otra fuente. Está la fuente divina de Dios, de vida, pero también está el mundo de tinieblas. Pero el mundo está más enfocado en el mundo de tinieblas, en el reino caído, que fue el reino preadánico, o sea, todo el reino caído. O sea, y está más consciente de eso, pero cuando nosotros nos damos cuenta y entendemos que realmente hay algo superior a nosotros, que realmente, y mire que Dios es tan lindo y es tan bueno, que nosotros tenemos la conciencia del bien y el mal. Aún las personas que no conocen de Dios tienen la conciencia del bien y del mal. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Aún un niño de 1 año, de 2 años, ellos saben lo que es bueno y qué es malo. ¿Y quién les enseñó? Nadie les enseñó. Ellos saben, tienen la conciencia del bien y del mal. Ya traen entonces, como eso, porque ya, claro, porque ya vienen con eso. Entonces, sí. Entonces ahí es cuando Dios dice, bueno, caray, cuando tú te das la posibilidad de que realmente Dios te hizo y que Dios quiere hacerlo contigo, que Dios quiere hacer algo especial de ti. Solamente necesitas, ¿Dios qué necesita de ti? Solamente necesita tener un corazón disponible para que Él se revele. El problema es que el orgullo del hombre no ha permitido que Dios pueda obrar. Porque ¿cuál es el orgullo del hombre? A decir, ay, pero yo no soy orgulloso. No, el orgullo del hombre es querer hacer las cosas a su manera. Es pretender que todo lo sabe. Es pretender que como yo lo hago está bien. Entonces no nos damos a la posibilidad de que si existimos, realmente Él es el que me hizo. Que tenga un diseño como cuando tú compras un televisor y tiene un control. Alguien hizo ese televisor y le dio un control. Y Dios nos dio también un diseño. Y no solamente nos dio un diseño, sino que nos dejó la palabra de Dios, porque es que en ella está la vida.
Y cuando entendemos esto, digo, wow, Dios, entonces sí, realmente hay algo sobrenatural. ¿Quién explica? ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo la tierra? Lo que hay, las aves, o sea, siempre ya hay algo dentro de nosotros. Y mira que aún las etnias, aún las personas indígenas, aún las personas, digamos, donde el evangelio no ha sido predicado, ellos siempre adoran a un Dios. Al Dios de la tierra, al Dios del sol, sí, porque ya está en ellos. como la cultura, eso ya está en ellos. Sí. Entonces, literalmente por eso es que al hombre le cuesta. Por el ego y por el orgullo. Y porque está más afuera que realmente lo que le conecte. Y porque hay personas que ni saben quiénes son, ¿no? Yo creo que ahí entra también el tema. Cuando entendemos que somos sobrenaturales, entonces es ahí donde esa curiosidad se va a despertar. Donde uno dice, yo por lo menos lo entendí de esa manera. Ahora, hay personas que nacen en un evangelio, hay personas que nacen de pronto en una familia cristiana, donde siempre se ha hablado de Dios. Pero ¿qué pasa con esas personas? A veces pasan que solamente le enseñaron una religión, donde le enseñaron normas y reglas. Y donde hay normas y reglas, tú no puedes crecer espiritualmente. Tienes el conocimiento, pero no puedes crecer espiritualmente. Tú necesitas tener una relación con aquel que te hizo. Necesitas identificarte con el reino sobrenatural de Dios, porque si tú no tienes esa revelación de realmente quién eres, el resto van a ser normas y religiones. Y eso va a limitar a que tú también tengas esa conexión. Sí, totalmente. Qué tan interesante todo lo que estamos aprendiendo y digo yo, reafirmando una vez más este camino tan maravilloso que es la parte espiritual y que es lo que realmente el ser humano, yo digo que esa es la prioridad del ser humano, es lo que debe conectar todos los días con el ser humano. Bueno, gracias, Langi, por todo lo que ha venido compartiendo desde su experiencia de vida, desde todo el conocimiento y los regalos y el llamado que Dios ha hecho en esta maravillosa mujer. Y aquí unos saluditos de Nati Salve, Dios les bendiga, pastora, y a todos. Richard Pérez, amén, Dios nos creó en un ambiente perfecto. Amén, así es. Gracias a todas las personas que están ahí conectadas. No se les olvide compartir este tema tan importante que es el llamado realmente a esa espiritualidad, a esa conexión con Dios y a eso maravilloso que el ser humano, yo creo que es el día a día de ese despertar en Dios, en conectar con esto tan maravilloso. Vamos a ver a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Cuidado, personas están usando falsas convocatorias y vacantes laborales a nombre de Ecopetrol, donde te piden hacer algún tipo de pago. Recuerda que todos nuestros procesos de contratación son gratuitos. Denuncia y detén el delito en la línea de Ecopetrol 310-567-0059. Viaje por el corredor vial Bogotá-Villavicencio y conozca por qué hoy es uno de los más representativos de la región, el país y Latinoamérica. No solo por los hermosos paisajes que lo rodean, sino por la construcción de megaobras de ingeniería que, además de complementarse con el verde de las montañas, también se han convertido en atractivos turísticos para propios y foráneos. Recorra los 85.6 kilómetros, conozca las nuevas calzadas, pero también visite Chipaque, Caquesa, Quetame y Guayabetal. Disfrute de su gastronomía y del calor de su gente. Recuerde siempre, Coviandina lo acompaña. Vigilado Supertransporte.
Vive tu futuro en Unillanos. Estudia uno de los 21 programas de pregrado en la única universidad pública de la región, acreditada en alta calidad. Inscripciones hasta el 29 de junio, solo en www.unillanos.edu.co. Unillanos, cualificación académica y acción social. Hola, ¿tienes alguna deuda con tu factura de energía? Esta es una invitación para que te acerques a nuestras oficinas y podamos lograr un acuerdo de pago. O escríbenos al WhatsApp 312-244-3307 o al correo gestion.cartera@ensa-sp.com.co. Allí podemos encontrar alguna solución. Te esperamos. Hola, hoy te voy a dar 5 razones. Hola y nuevamente aquí en nuestro programa Despierta Hoy de todos los martes a las 10:30 de la mañana. Agradecerle a todas las personas que han estado ahí compartiendo, que han estado ahí comentando. Esperamos que sigan preguntando cualquier cosita que quieran preguntar sobre este tema de gran valor que es la espiritualidad y la conexión, que realmente es el llamado que Dios nos hace todos los días para conectar con esto tan maravilloso que es la espiritualidad. Y Langy, que está aquí siendo esa invitada hoy y experta en este tema desde su experiencia de vida, todo lo que Dios la ha llamado realmente a ser la mujer que hoy está siendo en todas las áreas de su vida. Langy, agradecerte de verdad por compartir este tema tan maravilloso que aquí reafirmamos, aprendemos, bueno, nos pasa de todo. Langy, pero si queremos hacerte una pregunta, y es, ¿cómo saber realmente que Dios está haciendo ese llamado en mí, por lo menos? Que las personas digan, venga, las que nos están viendo digan, bueno, ya Langy nos ha contado cómo fue ese llamado de Dios hacia ella, bueno, y todo lo que nos ha venido compartiendo, pero cómo Viviana o cualquier otra persona que está aquí conectada con nosotros puede saber qué es ese llamado, cómo empiezo a darme cuenta que Dios realmente me está llamando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, pregunta? Primero quiero comentarte algo Sí, claro. muy explícito que dice la Biblia, y es que todos fuimos llamados Ajá. a vivir la vida de Dios. Amén. Todos fuimos llamados. Dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces todos estamos llamados, y así como nosotros tenemos un Padre natural, tenemos que entender que también tenemos un Padre celestial. Entonces, cuando tú sabes cuál es el camino al Padre, pues tú te sientes identificada. Normalmente yo no te voy a decir, ay, ¿cómo Dios me llama? Porque pienso que Dios con cada persona tiene algo diferente, Así es. tiene un propósito diferente, tiene un diseño diferente, aunque todos vamos para el mismo lugar, todos tenemos el mismo destino, que es el cielo, vivir una eternidad con el Señor. Pero con cada uno el Señor tiene un propósito diferente. Entonces, conforme a los que somos llamados, o sea, cada uno conforme a lo que somos llamados, vamos a tener nuestra propia experiencia. Yo no te voy a decir que lo que a mí me pasó le va a pasar a otra persona, Claro. ¿verdad? Pero sí sabemos por la palabra de Dios que todos fuimos llamados, dice la palabra, a ser salvos. Y es que ese es el problema, que cuando la gente no entiende que estamos viviendo en un mundo caído, y la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si tú eres más consciente del mundo natural y no echas mano a la vida eterna que Dios te está ofreciendo, porque es que Dios nos está llamando. ¿Cómo sabemos que estamos llamando, que Dios nos está llamando? Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando alguien te habla del Señor, cuando tú vas por la calle y te dicen Dios te ama. El problema es que como claro, cuando hablamos de un mundo sobrenatural, ¿qué piensas tú en un mundo sobrenatural? Piensas en ángeles, piensas en demonios, piensas en una manifestación sobrenatural, por ejemplo, como una sanidad, todas estas cosas, ¿verdad? Pero es que para nosotros los cristianos, para nosotros que conocemos de Dios, todas estas cosas son naturales para nosotros, porque si tú eres sobrenatural, o sea, que ahora vives y que estás en el corazón del Señor y que vives la vida de Dios, esas cosas para ti son naturales. Claro. O sea, van a ser normales. Para el mundo es sobrenatural. ¿Por qué? Porque normalmente cuando porque lo ve también desconocido. Como lo ve desconocido, ahora nosotros vivimos en otro gobierno. O sea, la palabra dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Literal, somos peregrinos, porque esta tierra va a pasar. Sí. Y todo lo que hay va a pasar.
Dice, cielo y tierra pasarán, más mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces tenemos que tener claro que todas estas cosas van a pasar. Ya en un día no van a existir. Pero su palabra permanece para siempre. Y la palabra dice que, dice la palabra que cuando nosotros venimos al Señor, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Mira esto. Son escritos en el libro de la vida. ¿Sí se acuerda de esta historia del hijo pródigo? Sí, claro. O sea, es muy hermosa, Sí, claro. es muy hermosa. Él teniéndolo todo se fue de su casa. Pero cuando ya lo perdió todo y que ya estaba re mal, ya todos sabemos que estaba súper mal. Sí. Él dice, oiga, yo teniéndolo todo en mi casa tengo de todo. Iré a mi padre y le pediré perdón a Dios y le pediré perdón a mi padre, porque en la casa de mi padre tengo de todo. Así nos pasa a nosotros. Sí. Muchos de nosotros, creo que a todos, como me pasó a mí desde mi experiencia, como tú lo dices, desde Sí. mi experiencia, yo tenía que vivir esa experiencia para entender que yo tenía que regresar a la casa de mi padre. Porque es que en la casa de mi padre vamos a encontrar todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios para nosotros? Él dice, amado, yo deseo que tengas salud, que tengas prosperidad, así como prospera tu alma. Yo quiero que tú conozcas todos mis secretos. Yo quiero que tú conozcas mi reino y te identifiques con mi reino y camines en mi reino. Pero cuando hablamos de su reino, estamos hablando que el reino del Señor no está aquí en la tierra. En Él tenemos una morada celestial y tenemos que identificarnos con esa morada, con su reino. Y para nosotros tomar y echar mano de ese reino que ya nos pertenece, por fe ya nos pertenece, por posición ya nos pertenece, porque cuando tú te haces hijo, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, ya ahora tienes un sello. Pero sabes que Dios es tan lindo, tan hermoso y tan hermoso, que cuando Jesús partió de la tierra dijo, yo me voy, pero dejaré con vosotros al Espíritu Santo de Dios, y Él les va a guiar a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar al Padre, Él nos va a enseñar. ¿Y sabes cómo nos guía? A través de la palabra del Señor. Porque es que la palabra de Dios es vida para los que la hallan. Ella es luz, ella es lumbrera en nuestro camino. En ella está todo lo que nosotros necesitamos. Ella es vida para aquellos que la hallan. El problema es que hemos tomado a la ligera la palabra de Dios. Y dice la palabra en Hebreos, dice que la palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Ella penetra hasta partir el alma, los cuéncanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. O sea, eso es la palabra de Dios. Pero nosotros la tomamos como, además, para aprender este versículo bíblico, sí, Dios es bueno, sí, Dios me ama. Entonces muchas veces buscamos versículos. Yo he entrado a casas de personas, no voy a decir a cuáles, No. donde tienen la Biblia abierta, en el Salmo 23, y está amarilla la hoja. Y en verdad, la palabra de Dios nunca, escúchame, la palabra de Dios siempre es verdad. El problema es que yo tome esa verdad para mi vida. Ajá. Ella es verdad, pero ¿sabe hasta cuándo la palabra va a ser viva y eficaz? Hasta que usted crea esa verdad en su vida. Usted tiene que creer que esa verdad es para usted y tenemos que vivir en esa verdad. Ahora, ¿cómo yo hago para vivir en esa verdad? Si es que, uy, Dios mío, o sea, a ver, yo leo la Biblia pero no la entiendo. Hay muchas personas, pastora, pero es que yo no entiendo lo que leo. Dice la palabra que Él ha dejado con nosotros al Espíritu Santo de Dios y Él nos guiará a toda verdad. Y sabes, el crecimiento lo da Dios. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? El crecimiento lo da Dios. No somos nosotros. Usted puede leer la Biblia 1000 veces. Mira, yo tengo un amigo, ponme cuidado. Yo tengo un amigo. ¿Se la leyó toda o qué? Él se ha leído la Biblia más de 5 veces. No entiende nada. Mira, es un teólogo tremendo. Es más, yo al lado de él me siento enana. Sinceramente me siento neófita totalmente al lado de ese hombre. Yo lo escucho, yo digo, ay Señor, que no hable, que no me pregunte nada. Me corcha. Me corcha, Señor, por favor. Pero hay algo que él no tiene. Y es la vida de Dios en su corazón. Para allá. Él tiene palabra
se sabe la Biblia, pero ¿cómo él ve la Biblia? Él ve la Biblia como un libro más, como un libro de historia. Y cuando tú lees la Biblia solamente por un conocimiento, porque quieres conocer la historia, porque quieres conocer, bueno, a ver qué pasó con el Señor, porque quiere conocer muchas cosas. Pero cuando tú no entiendes que realmente la Biblia es luz y es lumbrera y ella es vida para ti, entonces hasta que tú entiendas esto, tú no vas a poder decir, ay, es que me cuesta obedecer lo que dice la palabra de Dios, y en verdad que te va a costar mucho, porque si tú no la entiendes. Pero la única manera de nosotros poder entender la palabra de Dios y que ella es vida es cuando tú decides y le dices, Señor, sabes, yo necesito que tú me enseñes. Hoy te pido, Señor amado, que tú me guíes, que tú abras mis ojos y que esta palabra se haga viva, que usted reciba esta palabra. Que usted tome una decisión en su corazón de poder hacerla suya, de atesorarla en su corazón. Y eso es muy importante para el crecimiento. Pienso que es fundamental para el crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios, pero nosotros tenemos que tomar una iniciativa. El crecimiento lo va a dar Dios, porque imagínate, estamos pequeñas, ¿verdad? ¿Tú cómo le dices a tu cuerpo que crezca? No, sí, claro. ¿Cómo? ¿Tú no No sabes tiene, cómo? Pues, no. no, el crecimiento lo da Dios. No hay de otra, Él lo da Dios. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque hay muchas personas hoy en día que quieren saber muchas cosas, que tienen mucho conocimiento, leen este libro, van a tal lugar, pero si tú no te plantas, si tú no decides tomar una decisión en tu corazón, de hacer cambios en tu vida. Ahora, no se trata de solamente hacer cambios, porque a veces yo digo, voy a cambiar, este mes me propongo en mi corazón ir al gimnasio. Yo todos los días voy al gimnasio, todos los días, pero apenas me despierto digo, no voy a ir. O sea, tenemos que proponernos. Para allá voy a hacerte ahorita una pregunta bien así, esas preguntas así. Y entonces yo digo, Señor, por favor, pero nosotros queremos, o sea, es tan importante entender que realmente Dios es veraz en toda la palabra de Dios. Yo necesito identificarme. Cuando yo me identifico, yo empiezo a escudriñar. Y empiezo, bueno, ¿y cómo se come esto? Señor, ¿y cómo es eso? Y cuando yo empiezo a escudriñar, oh, wow, empieza a gustarme la palabra de Dios. Y yo empiezo como a verme, bueno, si la palabra es un espejo, ¿cómo me ve la palabra de Dios? Si la palabra es un espejo, o sea, Él es mi espejo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿no? Ejemplo, aquí dice la palabra de Dios que yo necesito caminar en santidad. Y entonces, ¿qué es lo que ella me va a decir? Bueno, ¿estás en santidad? No me pregunte eso, por favor. Entonces yo empiezo como a verme en el espejo, pero es que no solamente es para eso. O sea, ella me descubre, la palabra me descubre. Ajá, claro. Ella me descubre, ella me desnuda. Como que te... Claro, ella me presenta, pero también hay algo poderoso, que cuando yo creo esa palabra, ella me transforma. Ella me transforma. Porque te mueve. Ajá, por ejemplo, hay algo que yo luché muchísimo y todavía creo que hay algunas que otras luchitas que por ahí se levantan y tengo que apagarlas. Y es que luché muchísimo con los pensamientos. Con los pensamientos. Pienso que la guerra campal que sufre el ser humano son en los pensamientos. O sea, yo pienso que todo lo que se manifiesta en lo físico es porque en algún momento llegó al pensamiento. Entonces, pero pues obviamente, pues como ahora somos cristianos, ¿no? Entonces no podemos hacer estamos limitados, ¿verdad? Entonces si yo hago eso, entonces me van a ver, me van a descubrir. No, terrible. Entonces yo tengo una lucha mental todo el tiempo. Una lucha mental, y era con los pensamientos, esos pensamientos caídos. Yo era una mujer muy iracunda. Entonces con facilidad me enojaba, pero entonces como tú sabes que tú tienes como un caparazón, ¿no? La cara, yo siempre estoy sonriendo, entonces claro, nadie sabe que yo estoy brava. Pero estoy brava. Sí. Entonces yo luchaba todo el tiempo con esa clase de pensamientos y hacía películas en mis pensamientos, o sea, una cosa aterradora. Sí. Pero me daba pavor porque yo decía, Señor, esto no es tuyo. Pero tampoco hacía nada. Se quedaba. O sea, me quedaba con lo que no era del Señor. Señor, yo sé, perdóname, Señor. Y todo el tiempo mantenía de perdón. Ahora, gloria a Dios porque Dios nos perdona. Pero un día yo dije, no, eso se tiene que acabar. Yo no puedo seguir
todo el tiempo viviendo la misma historia cuando tengo un Dios poderoso que puede transformar mi vida? O sea, si Dios Amén. me rescató de todo eso, si Dios me libertó de todos esos espíritus inmundos, me libertó de todas esas cosas que me seguían, ¿por qué no va a cambiar mi mente y mis pensamientos? Y yo empecé a escudriñar las escrituras, porque en ellas está la vida. Entonces la palabra dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Jesucristo. Entonces yo, cada vez que llegaban los pensamientos, yo empecé a combatirlos con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que debo pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es noble, en esto debo pensar. Entonces empecé a combatir los pensamientos negativos con los pensamientos positivos de Dios. Porque ¿cuáles son los pensamientos de Dios para nosotros? Pensamientos de bien y no de mal. Entonces yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios, porque los pensamientos de Dios son buenos y no son malos. ¿Ves? Entonces nosotros nos amamos unas películas terribles por las circunstancias, por las condiciones que estamos viviendo, y decimos, ay, ¿será que será la voluntad de Dios? Pero si es que la palabra dice que los pensamientos de Dios son buenos, dice, amado, yo tengo buenos pensamientos acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darles un futuro glorioso y bendecido. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero el problema es que las circunstancias nos hacen pensar en otras cosas. Y así empecé a combatirlos. Ahora, ya tenía la palabra revelada en mi corazón. Ahora, ¿qué hacía? Espíritu Santo, lléname de tu presencia, Señor. Guíame a toda verdad, Señor. Hazme consciente de eso. Entonces, cada vez que venía como ¡pum!, el pensamiento, yo inmediatamente ya sabía qué tenía que hacer. Y hay una fuente. Nosotros tenemos que conectarnos a esa fuente. Y una de las fuentes que nosotros tenemos segura es cuando tú tienes comunión con Dios. Es impresionante. Esa fuente segura. Cuando tú tienes comunión con Dios, Él te va a ayudar en tu debilidad. ¿Cuál era mi debilidad? Mis pensamientos. Entonces ese era mi combate en oración todo el tiempo. Señor, y empezaba a orar. Señor, y empezaba a orar, pero también empezaba a ejecutar. Y empezaba a contraatacar todo eso. A contraatacar. Accionaba, ¿no? A accionar, claro. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos arma de guerra en las manos del Dios vivo. Claro, porque es que, ¿sabe qué, Angie? Me llega algo y escuchándote ahí todo lo que estás diciendo, y es que a veces el ser humano se queda, espere que Dios, llegará el momento en que Dios llegue. Siempre estamos diciendo, ay, esperemos que sea la voluntad de Dios. Imagínate, pero yo digo, no, venga, pero es no, que no. tú también debes, lo que tú acabas de decir, pues tú tenías todo este proceso de pensamientos, pero accionaba porque Dios te estaba hablando, porque Así Dios te es. estaba, pero no te quedabas en que espera a ver si Dios hace la voluntad, porque es que hay No. personas que se quedan esperando y se mueren y Dios Eso es no como hizo la voluntad. Eso es como la mujer que se quiere casar. Ajá. ¿Cierto? Y el Señor le dio todos los príncipes. No, pero ese no es porque está esperando el hombre perfecto, pero es que el hombre perfecto no entonces existe. no Dios cayó lo que- perfecciona, que es diferente. Ajá, sí, Ahora, uy. que tenemos que aprender a escoger, ¿no? Claro que Claro. sí. Ahora, ¿cómo sabemos que el hombre, si tú estás buscando el príncipe, ¿no? De los príncipes, Sí. Entre los príncipes. entre los príncipes. Usted que está ahí detrás de cámaras, sí. preste mucha atención a este tipcito que nos va a regalar ahí la pastora de mujeres. Nosotros primero, obviamente, cuando nosotros somos personas que dependemos de Dios, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Sí. Y una de las cosas donde sabemos cuál es la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que no juntáis en yugo desigual. Entonces, no te unáis a yugo desigual. Entonces, ¿qué es un yugo desigual? Cuando no se identifica contigo. Ah, ok. Ya, porque no son iguales. No necesitamos ser tan espirituales para entender algo. Sí. O sea, en verdad, a veces, Claro. o sea, si yo soy cristiana, Sí. si yo soy una mujer temerosa de Dios, ¿verdad? ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que saber dónde buscar. Claro. ¿No? Yo tengo que identificarme con el que se identifique conmigo. Ujú. Ahora, no tiene que ser igual que yo, Ajá. pero en mi fe debe identificarse. Claro, por ejemplo, estamos real. hablando de los medios. Ahora, si tú eres presidente y de repente estás buscando alguien con quien casarte, pues tú tienes que saber a dónde buscar. Claro. Alguien que sea compatible contigo, alguien que sea idóneo para ti. Ujú. Entonces, ahora tú dirás, no, pero es que ya estoy casada, ya metí la pata. Es que no es compatible. No, me Pero equivoqué, Dios- Señor, pero Dios en su soberanía y en su Ajá. amor y su misericordia hay una Amén. misión que Sí. cumplir, ¿no? Ajá. Que todas las cosas, bueno, ya cuando estamos ya casados, ahora ya nosotros tenemos que empezar a accionar. Ah, Empezar a accionar ¿cómo?
La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y tenemos que empezar a tomar las armas, las herramientas que necesitamos para poder, ¿qué? Para que Dios traiga una manifestación a la vida de esa persona. Así es. Tengo que ser testimonio para esa persona. Tengo que empezar a orar. Tengo que llamar las cosas que no son como si lo fueran, porque recuerde que la palabra es creativa. Sí. Ella cree. Claro, Claro, el Señor dijo, hágase los cielos y la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor dividió las aguas de las aguas. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. Él habló y fue hecho. Entonces la palabra de Dios es creativa. Mejor dicho, no, aquí nos podemos quedar todo el día hablando del tema porque es de vital importancia, que creo que fue algo que dije, porque realmente es algo que se está perdiendo mucho en la sociedad, en el ser humano, que la gente está desconectada. ¿Sí? Yo a veces observo mucho, soy muy observadora y me doy cuenta y digo, venga, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Sí? Y no lo habla uno desde el terror ni eso, porque ya se normalizó, digámoslo así, ya es como algo natural, algo muy normal, la gente lo ve tan natural. Entonces uno dice, venga, estoy en el lugar equivocado, ¿qué es lo que está pasando? Sí, porque suele pasar, ¿no? A veces se hacen muchas preguntas y dice, porque viene una generación, vienen nuestros hijos, viene tú que tienes nietos, bueno, y todo este contexto, y uno dice, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo o qué es el legado que le vamos a dejar a todos estos chiquitos, a todas estas generaciones? ¿Desde dónde hablarle realmente de Dios? Porque, y te lo digo en mucha honestidad, que voy a muchos colegios y tú le hablas a los chicos y ellos ni saben ya ni de Dios. Dios, no, eso no existe porque yo no lo veo. Entonces uno como que dice, Dios mío, ¿qué está pasando en las familias? Porque de ahí es que parte. Yo digo que los colegios lo que hacen es educar y formar, pero la formación como tal viene desde la casa, ¿no? Así es. ¿Cómo, Angie, poder invitar a estos papás, a las personas que están ahí escuchándonos, de cómo empezar o cómo crear esa relación de Dios, o cómo empezar a enseñarle a sus hijos de verdad? Porque quizás son personas que no reciben el llamado, porque como tú le dijiste, el llamado está. Dios nos ha llamado y está ahí llamándonos todo el tiempo, pero cómo no desde ya poder el papá manifestarle esto a sus hijos, cómo educar a sus hijos y realmente, porque es muy importante. Yo lo digo porque yo veo en muchos niños, y es algo que veo muy real, de que ya eso se perdió, de que ya esa espiritualidad o ese amor a Dios, el respeto, la honra, bueno, como lo llamemos, está como tan desligado, como que ya eso, ya es que ni en los colegios enseñan religión, ¿no? Ni ningún tipo de religión, ni ética y valores, eso ya está realmente descartado. Si uno pregunta, le dicen que es que está incorporado en esas áreas, que es transversal y bueno, alguna cosa, pero qué tan importante es la formación espiritual en nuestras familias. Mira que es súper importante. Ayer casualmente hablaba con una persona sobre este tema, porque esa persona es cristiana. Sí. Y me comentaba algunas cosas, anomalías que tiene con sus hijos, y ella me decía, es que se me hace casi imposible, o sea, no quiere, o sea, ¿sí? La demora es que yo le hable que vamos a ir a la iglesia y se pone rebelde, llora, hace pataletas y todas estas cosas. Y es que mira que la importancia, a veces como padres, o sea, todo viene desde casa. Así es. Todo viene desde casa. Y si tú eres una persona temerosa de Dios, mira la importancia que es instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Sí. Es sumamente importante. Pero hay un problema. Y te voy a decir cuál es el problema que ha surgido en muchas familias. Sí. Que nosotros como padres queremos que nuestros hijos se encaminen en el Señor. Queremos que nuestros hijos conozcan del Señor o que sean buenas personas. Sí. Pero el testimonio es muy importante. Yo tengo que ser ejemplo para mi hijo. Literal. Yo tengo que ser totalmente ejemplo para mi hijo, porque es que yo no le puedo exigir a mi hijo algo que yo no soy. Yo necesito ser ejemplo para mi hijo. Y si tu hijo te ve, mira, si tu hijo te ve, él te va a seguir, porque es que nuestros hijos, cuando ellos están pequeños, ellos siempre están imitando a mamá y a papá. ¿Qué hace una niña cuando está chiquita y te ve maquillando? Ella también ella quiere maquillarse. Ajá, claro. El niño se quiere poner los tacones, el niño quiere jugar fútbol con el papá, él quiere imitarle, hasta hacen cosas, hablan igual que sus papás. Sí. Entonces los niños por naturaleza ellos son imitadores, porque ellos buscan con quién identificarse. Así es. Ellos siempre van a buscar con quién identificarse. Entonces, si su hijo no se identifica con usted, ¿cuál es el que se está identificando? Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día los papás no tienen tiempo de calidad con sus hijos.
Entonces, claro, como no tienen tiempo de calidad, pues entonces, ¿quién está educando a nuestros hijos? El internet, la niñera, el vecino o la familia. Entonces, es importante el tiempo de calidad y el ejemplo que yo le estoy dando a mi hijo. Por ejemplo, si tenemos hijos en casa, ellos tienen que vernos a nosotros ejercer nuestra fe. Ellos tienen que vernos a nosotros como un modelo a seguir. Ellos, ¿por qué? Porque a veces queremos obligar a nuestros hijos a ir a la iglesia y que sean buenas personas, pero nosotros no lo somos. Así es. Y eso es algo fundamental que nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos. La palabra dice, encamina al niño en su camino, que aun cuando fuese viejo, no se apartará. No se apartará del Señor. O sea, no importa que en el momento tú no veas el resultado, pero si tú le das el ejemplo, tarde o temprano ese niño se va a acordar de las enseñanzas de su madre y de su padre. Por ejemplo, mi hijo que está lejos, él está en otro país. Sí. Y él siempre, o sea, es impresionante porque mientras él estuvo conmigo, de hecho fue un chico rebelde bien difícil, bastante difícil, eso fue un reto para mí, pero yo hice lo que tenía que hacer como mamá. Yo le di el ejemplo. Le di el ejemplo ¿cómo? Viviendo mi vida para Dios. ¿Entiendes? Claro. Viviendo mi vida para Dios, con patrones de comportamiento también, que es muy importante. Yo siempre le enseñé a él cuáles eran los principios fundamentales y cuáles eran las consecuencias también. Él se levantaba a las 2, 3 de la mañana, bien sea a tomar agua, lo que fuera, él me miraba haciendo lo que tenía que hacer. Y yo a esa hora yo estaba orando. Yo les enseñaba todo el tiempo la palabra del Señor. Si íbamos a comer, teníamos que orar. Entonces yo les enseñaba quién era el proveedor, quién era el que nos suplía para nuestras necesidades. O sea, todo eso es importante. Qué lindo, entonces, claro. que ellos se enamoren de Dios, no de un Dios temeroso que castiga, porque ¿qué es lo que hacen los papás? Que si tú no vas a la iglesia te quito el internet, no te llevo al parque. No, ellos tienen que ver a papá Dios como el papá que les ama. Entonces, si yo no llevo a mi hijo Sí. a identificarse con su papá Dios, entonces va a ser muy difícil que yo pueda enseñarle a mi hijo, porque es que nuestros hijos, tú no les vas a enseñar con letras, tú les enseñas con el ejemplo. Ahora, en los colegios, que les enseñan, bueno, la religión y todo esto, pues ellos aprenden normas, pero en su casa ellos viven. O sea, tú vives, ellos tienen que vivir lo que predican. O sea, si tú como padre no vives lo que enseñas, no le estás enseñando bien a tu hijo. Y eso es algo fundamental. Algo fundamental. Y yo le decía a esta mujer, yo le dije, es que tú no tienes que implantarle a tu hijo, es que tienes. No, al contrario, llévalo que se enamore de Dios. Llévalo que se enamore. ¿Sabes? Vamos a ir a la iglesia porque papito Dios te ama, que mira que Él tiene planes para ti, que Él puede identificarte, que nosotros le podamos enseñar a orar, que le podamos enseñar a deleitarse, a adorar a Dios, a amar las cosas de Dios. Sí, así es. Pero ¿qué estamos haciendo? Hoy en día les enseñamos modas, todas las cosas, nos matamos el tiempo trabajando para que nuestros hijos sean profesionales y gloria a Dios por eso, pero no estás dejando un legado. Tenemos que dejar un legado y ese legado es el legado de Dios que tenemos que dejarles a ellos, porque el día que tú no estés, ellos se van a acordar del Dios de su padre, del Dios de su madre. Así es. Ellos se van a acordar y van a decir, el Dios de mi madre le suplía. ¿A dónde van a ir ellos? Si tiene una necesidad económica, Dios es el suplidor, ellos van a ir a Dios, ellos saben cuál es la fuente. Es que el Dios de mi mamá le solucionaba los problemas matrimoniales, entonces yo voy a ir al Dios de mi mamá, yo voy a orar a ese Dios. Ellos se van a identificar con lo que nosotros nos identificamos. Es importante enseñarles. Es una tarea bien importante y de compromiso. Yo creo que es el compromiso de los papás y tú decías algo y es el ejemplo, que ahí depende todo. No podemos exigirle a nuestros hijos algo cuando nosotros no estamos siendo realmente ese reflejo, ese espejito para ellos, que ellos como que imiten todo eso. De verdad que ya siendo las 11:38 de la mañana, agradeciéndole nuevamente a la pastora Langy por estar en este espacio y dándonos, de verdad que aquí nos quedaríamos toda la mañana compartiendo este tema
de gran valor realmente, que es la espiritualidad. Pero bueno, ya para despedirnos, Angie, compartámosle a los televidentes cómo realmente un mensaje o esa invitación que le podemos hacer a todas las personas que están ahí conectadas, cómo realmente recibir ese llamado, ¿sí? Un mensaje así que las personas se conmuevan y que realmente se muevan despacio. Yo siempre digo que los regalos de Dios te mueven para algo, con un propósito hermoso que Él tiene para nosotros. Eso sí, todos los días lo digo, Dios tiene un propósito bueno, malo, como lo queramos llamar, entre comillas, porque a veces decimos, es que yo soy tan buena y me pasan cosas malas, ¿no? Entonces yo digo a veces, no, es que es parte del aprendizaje y es ese, Dios me pule todos los días, Dios está mirando dónde está mi fe, dónde está todo lo que Él ha hecho de mí. Yo creo que esa es la fuerza que nos mueve, ¿no? El amor también tan importante, que Dios es amor, y pues obviamente la manifestación de mis acciones, porque algo que yo le digo de verdad a mis pacientes mucho, Langy, te lo comparto acá, es que tú no puedes hablar de Dios cuando tus acciones dicen otra cosa, ¿no? La evidencia de tus acciones es ese Dios del que tú hablas. A veces no necesitas ni hablar de Dios o alardar muchas cosas cuando tus acciones dicen, oye, qué chévere esta persona tan transparente, tan honesta, tan llena de amor, tan llena. Entonces como que uno dice, es importante realmente manifestar ese amor que yo digo sentir por Dios y manifestarlo en mi alma y en mi ser, y agradecerte de verdad una vez más por estar en este espacio. Dejémosle a los televidentes ya cerrando esta mañana con un mensaje bien así impactante que los mueva de ese espacio realmente a seguir este llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Ay, qué lindo, gracias a ti por invitarme. Y bueno, pienso que si tú estás escuchando esta palabra, el Señor te está llamando. Amén. Y Él te está llamando a que, Él quiere que tú le conozcas. Él nos está llamando a vivir una vida plena en el Espíritu. Y es que para ser espirituales tú no necesitas tener mucho conocimiento, tú necesitas tener al más grande, y es al Señor. Y entender que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, y Él nos va a guiar a toda verdad, a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Así que yo les invito para que usted abra su corazón y te des la posibilidad de que Dios tiene algo diferente para ti, algo nuevo. Y ese nuevo es que tú le conozcas a Él, y es que tú puedas entender que no solamente estás aquí para vivir un tiempo aquí en la tierra, estamos llamados a vivir una eternidad en la presencia del Señor. Somos eternos. Y el Señor está llamando a sus hijos para que puedan disfrutar de esa eternidad con Él, y que nosotros cada día podamos crecer a la imagen y a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que tú escudriñas las Escrituras, dice la palabra que en ellas está la vida. Y cada vez que tú empiezas a caminar con nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Él se hizo hombre para que nosotros fuésemos salvos. Así que cuando tú empiezas a identificarte con Cristo, entonces empiezas a crecer espiritualmente, empiezas a escudriñar las Escrituras. Ellas te van a dar un panorama amplio de lo realmente de lo que nosotros somos, y dice la palabra que ella es lumbrera nuestro camino. Así que no estamos solos. Y tú que me escuchas, yo te invito para que abras tu corazón y te des la posibilidad de algo nuevo. ¿Y sabes qué es algo nuevo? La vida de Dios en tu vida. Y la única manera de poder conocer a Dios es que tú puedas abrir tu corazón y rendir tu corazón al Señor, porque es que un corazón enfermo no puede crecer espiritualmente. ¿Y qué es un corazón enfermo? Cuando no tiene la vida de Dios, porque tiene la ausencia de Dios. Y cuando tú abres tu corazón, dice la palabra que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y Él pone un espíritu dentro de nosotros por el cual podemos clamar Abba, Padre. Y ese espíritu que ahora somos tiene comunión con el Espíritu Santo, y allí tú vas a poder recibir la vida de Dios, la cual te va a empoderar, te va a dar la fuerza que tú necesitas para que tú puedas vivir una vida plena, creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, y puedas echar mano de la vida eterna que tenemos por delante, porque esta carrera en algún momento va a acabar, pero ¿sabes qué empieza? Empieza una vida eterna con el Señor, y allá es donde el Señor nos está llamando. Él nos está llamando a su eternidad, a que podamos compartir con Él una vida eterna. Amén. Y para eso nos ha dejado en las Escrituras que tú tengas ese conocimiento. Así que yo te invito para que te des la posibilidad y abras tu corazón a ese nuevo que Dios tiene para ti en esta mañana.
Ay, no, qué bonita, muchas gracias, pero no te voy a dejar ir porque aquí tenemos como algo, aquí tenemos un mensaje el día de hoy que ella nos va a compartir acá ya para el cierre, ya para despedirnos, que es algo vivencial, lo llamo yo, algo vivencial que va a compartir con nosotros. Entonces, eso me asustó porque me soñé algo con ella y voy y veo esa semillita y dije, no. Ok, aquí en este frasquito tengo una semilla y resulta que la palabra de Dios son semillas. Okay. La palabra de Dios son semillas. Resulta que cuando tú siembras una semilla, tú tienes que regar esa semilla, sí, ¿verdad? Tienes que cuidar esa semilla, tienes que abonar la tierra, ¿verdad? Y la palabra de Dios son semillas. Y esa semilla por sí sola no va a dar un fruto. Ella necesita todo el tiempo, esa semilla necesita estar, ¿qué? Ella necesita ser, ¿qué? Regada. Ella necesita ser regada. La palabra de Dios dice claramente que si la semilla no cae y muere, no puede llevar consigo fruto, o sea, no puede crecer espiritualmente. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Si la semilla no cae y muere, la única manera de que una semilla natural muera, normalmente cuando ella es enterrada, ella se muere, ella se pudre y empieza a salir, ¿qué? Nuevamente empieza a salir, ¿qué? Sus planticas y empieza a dar fruto, empieza a florecer. Entonces es importante que nosotros muramos. ¿Y cómo vamos a morir? Cuando tú entiendes que rindes tu vida al Señor, dice la palabra, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y eso nuevo, escucha, ¿por qué le tengo tapita? Es importante. Sí, claro. Esta somos nosotros, la humanidad caída. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no te das la posibilidad a que esa semilla que ya fue implantada en tu corazón, que es la palabra de Dios, sea regada, entonces, ¿qué pasa? Nosotros ponemos un caparazón y es el orgullo. El orgullo no me deja recibir las cosas de Dios, ni la vida de Dios, y va a ahogar la semilla. Mira, mientras la semilla esté tapada, no va a haber respirar. Ella no va a poder respirar y no va a poder dar fruto. Y así hay muchas personas que han recibido muchas palabras, que han recibido palabra de Dios, pero que están estancadas. La única manera de que esta semilla pueda dar la vida de Dios es que yo le quite el caparazón. Oh, necesito rendirme a Dios. Quita el orgullo, porque el orgullo es la humanidad caída. El orgullo es aquello que me dice, yo puedo solo. Así como estoy bien. No necesito de Dios. Pero hay una semilla. ¿Y por qué dice la palabra que es vida? La única manera de que esa semilla brote es que yo quite el caparazón. Wow. El agua tiene dos connotaciones. Es palabra de Dios, pero también representa al Espíritu Santo. Okay. La única manera de que esa semilla va a dar fruto es que yo la riegue. La alimente, ¿no? Todos los días yo necesito regarla. Todos los días. Y cuando tú te das cuenta, ya empieza a echar raíces y empieza a dar fruto. Pero es necesario quitar esa humanidad caída. La palabra dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino es Cristo. Entonces, para que venga un crecimiento, yo necesito identificarme con Cristo. Necesito crecer a la imagen y la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Cómo me voy a identificar con Cristo? A través de la palabra de Dios. Tal como Él es, así soy yo en este mundo. Amén. Tal como Él es, tal como Jesús es. Cuando usted empieza a verse como Jesús, usted empieza a crecer. Escúchame, cuando usted empieza a verse como Jesús, usted empieza a crecer. Y esa semilla va a dar fruto. ¿Y sabes cuál va a ser la evidencia de que tú estás creciendo? Cuando empiezas a dar fruto. Cuando empiezas a ver que las cosas que antes te costaban, ya el Señor empieza a florecer. Tú empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista, desde la manera de Dios. Por eso es importante quitarla. Quita ese caparazón de conocimiento, toda esa estructura mental y todo aquello que tú has recogido del mundo que no te deja ver a la manera de Dios. Por eso traí ese frasquito y bueno, invitarles para que realmente tengamos una comunión con Dios. Y la única manera es que tú te des la oportunidad a ti, no a Dios, porque Dios es Dios. Contigo o sin ti, Él va a seguir siendo Dios. Sí. Él sigue siendo Dios. Claro. Pero nosotros sin Dios
no podemos seguir y no somos nada. Sí, no somos nada. Muchas gracias de verdad por todo esto. Mire, hasta vivencial aquí, mejor dicho, el experimento y todo, para que quede bien clarito cómo es realmente ese llamado espiritual que Dios tiene con todos nosotros. Que tengan un feliz y bendecido día. Dios les bendiga y que reine en sus corazones la paz, la alegría y la armonía siempre. Dios les bendiga. Chao, chao, chao.